Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. ¿Cuál es la meta del cristiano? Al respecto, le invito a que abran sus Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. El tema de hoy, la meta del cristiano. 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. Nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, la Biblia nos enseña que existen competencias, ¿verdad? Hay unas competencias que son deportivas, que son terrenales, en las cuales se lucha por un solo premio. Ahí van varias personas, varios deportistas y siempre hay un solo premio. Uno solo se lleva el premio mayor. Uno solo se lleva la corona. Pero en la competencia, en esta vida cristiana que nosotros llevamos, muchos se pueden ganar la corona. ¿Quiénes son los que ganan la corona al final? Los que perseveran, los que no se apartan, los que se mantienen en obediencia a pesar de la tentación, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, que se mantienen ahí y que hacen siempre el bien, pudiendo hacer el mal. Porque muchas veces nosotros hacemos el bien porque nos están viendo, pero cuando nos están viendo de pronto actúa mal la persona, de pronto le dan algún dinero de más y se queda callada porque, no se dieron cuenta. Eso también es malo ante los ojos de Dios. Es cuando nosotros hacemos el bien pudiendo hacer el mal. O sea que voy a pensar que la otra persona no se dio cuenta o que a veces no nos estén viendo. No importa, si nos estén viendo, nosotros siempre hacemos el bien. Entonces, todas esas personas que a pesar de las tentaciones, de las pruebas y de que puedan actuar mal, siempre actúan bien y que se mantienen en perseverancia en esa vida cristiana, ganan la corona. Esa corona no se puede dañar. La corona que ganan los deportistas es una corona corruptible, pero la que Dios nos da a todos los que perseveran en su palabra es una corona incorruptible. Así nos dice Santiago 1:12, nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Verdad? No importa la tentación que venga, tenemos que mantenernos firmes en la palabra. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, o sea, a todos los que le aman, a todos los que perseveran, a todos los que se mantienen a pesar de la tentación, de la prueba, van a recibir esa corona de vida. Y también todos aquellos que practican la verdad, que hacen siempre el bien. Romanos 2:7 nos dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces vemos aquí que la vida cristiana es una competencia, pero que no se la gana solamente uno, sino todos aquellos que perseveran en hacer el bien, en que se mantienen en perseverancia a pesar de la tentación y de las pruebas, siempre obedecen a Dios. Esos son los que ganan la vida eterna aquí en esta vida. Pero también, para nosotros conseguir esa vida eterna, tenemos que disciplinarnos. Miremos los deportistas se disciplinan para ganar la corona, una corona corruptible, ¿verdad? Ellos ejercitan su cuerpo para estar en forma, hacen muchas cosas, ¿verdad? Hacen flexiones, o qué sé yo, de acuerdo a la disciplina deportiva, practican y hacen ejercicios para mantenerse en forma. Y también, además de hacer cosas, dejan de hacer otras cosas, todas aquellas cosas que le perjudican a su cuerpo, que un momento dado pueden resultar nocivas para su cuerpo, como ingerir mucho dulce o mucho azúcar, en fin, se atienden de muchas cosas, todo para ganar una corona corruptible. Entonces vemos aquí que los deportistas disciplinan su cuerpo físicamente, ejercitándolo, haciendo cosas y dejando de hacer otras cosas para mantenerse en forma. Así nosotros en la vida cristiana tenemos que disciplinarnos espiritualmente. Tenemos que hacer algunas cosas, pero también tenemos que dejar de hacer algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer en la vida cristiana? Obediencia. En contrario a lo que nosotros hacíamos antes, que era rebeldía a la palabra de Dios. Tenemos ahora que ser obedientes. Por eso Juan 10:27, nuestro Señor Jesucristo nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso habla de la obediencia. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todo con base en la obediencia. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Obediencia. Pero también tenemos que hacer, además de la obediencia, obras de piedad.
que es que va en contraposición al orgullo, el orgullo que antes nos ceñía, ¿verdad? Ahora hacemos obras de piedad. Por eso en Mateo 5:38 nos dice, oíste lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, lo que antes hacíamos, ¿verdad? Que si nos ofendían, nosotros ofendíamos. Si nos pegaban, nosotros pegábamos. Si nos robaban, pues hacíamos lo mismo. Veíamos que otro estaba robando y decía, bueno, yo también, si aquel roba, yo también robo. Entonces eso era lo que se hacía antes, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesucristo nos dice, en el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa esto? Cuando nos agreden, es como nos hirieran en la mejilla, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta que nosotros queremos hacer cuando nos hieren en la mejilla? Devolver una ofensa con otra ofensa. Si nos pega una cachetada, pues lo más lógico es que carnalmente nosotros queremos regresar esa agresión. Si nos hacen una ofensa verbal, queremos también ofender a esa persona. Entonces, ¿qué significa poner la otra mejilla? Es lo más doloroso que nos puede suceder a nosotros, no responder a la agresión. Ese es poner la otra mejilla, no responder a la agresión, no importa la agresión que nos hayan hecho. Cuando Jesucristo nos dice que pongamos la otra mejilla, es eso, que no sucumbamos a la tentación de responder a una agresión con otra agresión, sino que nos mantengamos siempre en obediencia a su palabra. Y ese es lo más doloroso que es recibir una palmada en la mejilla, es no responder a esa palmada en la mejilla. Y la forma de no responder esa es precisamente quedarnos quietos, quedarnos en obediencia a la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios, que no salga a relucir nuestro orgullo, el orgullo que nos lleva a la venganza, y vengarnos significa hacer las cosas a nuestra manera, vengarnos significa que nosotros dejamos salir la parte carnal de parte de nosotros, dentro de nosotros, y actuar a nuestra manera. Entonces nosotros ya actuamos con piedad, no hacer lo que nosotros querramos. Entonces hacemos que nuestro orgullo sucumba, pero también tenemos que abstenernos a hacer algunas cosas, dejar de hacer lo que nos perjudica, ayunar de los malos deseos, como estábamos diciendo antes. Tenemos que ayunar de los malos deseos. En 1 Juan capítulo 3, verso 9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que tenemos que dejar de pecar, dejar de hacer las cosas que van contrario a la palabra de Dios. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces tenemos que hacer algunas cosas, pero también tenemos que dejar de hacer otras cosas. Disciplinarnos espiritualmente significa el sacrificio por los pecados. Ya Cristo lo hizo. Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que golpear nuestro cuerpo físicamente. Ya Cristo lo hizo. No tenemos que hacer sacrificio físico por los pecados. Cristo hizo un solo sacrificio perfecto a todos los santificados, con un solo sacrificio. Así nos dice Hebreos capítulo 10, verso 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que ya no tenemos que hacer ninguna clase de sacrificio físico para que se nos perdonen los pecados. Ya Cristo hizo el mayor sacrificio por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Y ese es el resumen, podríamos decir, del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió por nuestros pecados, no hay ninguna obra que nosotros hagamos por el cual Dios nos vaya a perdonar nuestros pecados. No, ya Cristo murió por nuestros pecados. Nos toca a nosotros aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario. La obediencia es lo principal. ¿Qué es lo que Dios nos quiere de nosotros? Dios quiere obediencia. Dios no nos pide una Semana Santa. ¿Qué pasa con la Semana Santa? Muchos utilizan la Semana Santa como una reflexión o como un periodo de vacaciones. Y no está malo hacer reflexión, ¿verdad? Reflexionamos, a veces vemos películas cristianas y no está malo ver películas cristianas. Pero si esas películas cristianas las utilizamos para refrescar nuestro conocimiento sobre la palabra de Dios, para ilustrarnos más sobre la palabra de Dios, para profundizar más la palabra de Dios. Pero muchos se quedan simplemente en el oír, en el ver esa película y ya hasta ahí no pasa. El oír no es suficiente, sino obedezcamos, tenemos que obedecer, porque si nosotros simplemente escuchamos la palabra de Dios y no obedecemos la palabra de Dios, esa es una fe muerta. Al final, pues, de las personas que oyen y su vida sigue igual, pues continuará su vida igual y continuará engañándose. Algunos llaman esta tendencia de ver películas cristianas y no cambiar como un engañabobos, porque la persona al final sigue igual su vida. Y cuando está viendo la película, pues una apariencia de gozo, hasta lloran viendo la película cristiana, pero
después no aplican eso a sus vidas. Lo importante es que apliquemos lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios a nuestras vidas, que haya un cambio en nuestras vidas, eso es lo suficiente. Y con respecto a las vacaciones, que algunos utilizan la Semana Santa como vacaciones, un momento de relajación, eso no está malo, ¿verdad? Que nosotros descansemos, pero si vamos a utilizar la Semana Santa nada más para vacaciones, pues si nos estamos engañando a nosotros mismos. Realmente no estamos utilizando la Semana Santa para el fin que fue creado, que fue para reflexionar. Más bien, demos a Dios una vida santa, una vida obediente, pero esa reflexión y esas vacaciones, pues, si nos dedicamos solamente a escuchar la palabra de Dios, eso no es suficiente. Mire lo que nos dice al respecto de solamente escuchar la palabra de Dios y no practicarla. Santiago 1:23 nos dice, pero si alguno es oidor de la palabra, como le pasa mucho, ¿verdad? Cuando estamos viendo una película cristiana, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Entonces, lo importante es que cuando nosotros leamos o oigamos la palabra de Dios, la apliquemos a nuestra vida y la pongamos por obra. No solamente ser oidores olvidadizos, porque eso es un oidor olvidadizo, el que escucha la palabra y después sigue su vida como si no hubiera pasado nada. Lo que Dios quiere de nosotros realmente no es una Semana Santa, es una vida santa, una vida obediente a su palabra, una vida santificada. Pero ¿para qué Dios quiere que nosotros vivamos una vida santificada, una vida en obediencia? Para que nos vaya bien, porque los mandamientos de Dios, todo es para que nos vaya bien. Eso es lo que el Señor quiere. Mire lo que nos dice el Salmo 128, verso 1, porque el Señor nos ama tanto que Él quiere que nos vaya bien. Y todos los mandamientos que Él nos dejó, todos esos principios de comportamiento, ese manual de comportamiento que tenemos en la Biblia, al final, todo es para que nos vaya bien, aquí en esta vida y en una vida futura. El Salmo 128, verso 1 nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Ven? Nosotros tenemos que, todo lo que comamos, todo lo que utilicemos, todo lo que nosotros gastemos, tiene que ser fruto de nuestro trabajo. Cuando es fruto de cosas indebidas, siempre nos va a terminar al final yendo mal. Entonces, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y el que anda en sus caminos. Entonces, todos los mandamientos que Dios nos da no son gravosos, es para que nos vaya bien. ¿Y por qué no son gravosos? Algunos lo consideran como exagerados los mandamientos que Dios nos manda, pero realmente no son gravosos porque Él no nos deja solos, nos da su poderoso Espíritu Santo, el cual nos ayuda para que no sucumbamos. Miremos lo que nos dice ahora 1 Pedro capítulo 1, verso 13 sobre la obediencia. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Dios nos llama a una vida de santidad, pero ¿cómo hacemos para practicar esa vida de santidad? Así como hace el atleta, ¿verdad? Estamos poniendo ahorita el ejemplo del atleta, que el atleta no solamente, además de prepararse físicamente, sino también que se viste de acuerdo a la ocasión. Si él va a una competencia de atletismo, utiliza unas zapatillas especiales para atletismo, no se va a utilizar unas botas, imagínense, de pantaneras para una competencia de atletismo, ¿verdad? Entonces él se prepara su cuerpo para enfrentar las pruebas, para enfrentar esa competencia que vaya a desarrollarse, pero también utiliza vestiduras especiales de acuerdo a la competencia que vaya a realizar, de acuerdo a la actividad física que vaya a realizar. Así nosotros los cristianos debemos cuidar nuestros pensamientos. Así como el deportista cuida su cuerpo, nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos y también tenemos que cuidar nuestro actuar. El testimonio que damos es importante no solamente para nosotros, sino para los que nos están viendo, para enfrentar el orgullo que esclaviza la mente. El orgullo es lo que más esclaviza. El mayor enemigo que nosotros tenemos no es Satanás, no es la bruja, no es el enemigo, no es el vecino que nos ataca con brujería. No, el mayor enemigo que nosotros tenemos es nuestro propio orgullo. Esa frase es que yo soy así. Cuando una persona dice yo soy así, no quiere cambiar. Que ni siquiera la palabra de Dios lo va a cambiar. La palabra de Dios es para que cambiemos. Si usted dice es que yo soy así, es porque no quiere cambiar. Ni siquiera quiere obedecer a Dios. Es que yo soy así. Y si usted dice es así, nadie lo va a cambiar. Si usted no abre su corazón a cambiarse conforme a la palabra de Dios. Otro dice, el que me la hace, me la paga.
Eso es el espíritu de venganza. No, nosotros no tenemos que tener ese espíritu de venganza. Otro dice, el que me busca me encuentra. Si me dicen una grosería, yo digo 4. Entonces, no quiere cambiar. Es que yo soy así. Cuando una persona dice yo soy así, es que no quiere abrirle su corazón a Cristo. Yo enseguida interpreto eso, es que no quiere abrir su corazón a Cristo, porque lo que Cristo quiere es que cambiemos, pero no porque Dios se glorifique más porque nosotros cambiamos, no, porque nos va a ir mejor a nosotros cuando nosotros cambiamos conforme a su palabra. Debemos someterse a la palabra, evitar la rebeldía a Dios. Cuando yo digo, es que yo soy así, soy rebelde, indirectamente estoy diciendo, yo soy rebelde a Dios. Dios, ni siquiera Dios me va a cambiar a mí. ¿Cómo me vas a cambiar tú a mí si ni siquiera Dios me cambia? Tenemos que evitar la rebeldía, tenemos que reconocer nuestro error. Ahí está el problema grande de las personas con el orgullo, que no quieren reconocer su error, no quieren cambiar conforme a lo que lo dice la palabra de Dios. Por eso 2 Corintios, mire lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto al orgullo. 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Aquí nos está hablando precisamente del orgullo, que el orgullo esclaviza la mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar es cuando empezamos a cambiar nuestra manera de actuar. Así que quitémonos esa frase, es que yo soy así. Cambiemos más bien conforme a la palabra. 2 Corintios capítulo 10, verso 3 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no hacemos lo que la demás gente hace. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza más grande que hay? Nuestra mente. Es que yo soy así, el orgullo que nos mata. Es que el que me hace me la paga, ese espíritu vengativo. El que me busca me encuentra, el orgullo de la persona, ¿verdad? No dejarse muchas veces dominar por la misma palabra de Dios. Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos que están en nuestra mente con la palabra de Dios. Y toda altivez, el orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios. No quieren obedecer la palabra de Dios, imagínense ustedes. Y llevando cautivo, ahí es donde está el problema, tenemos que llevar cautivo todo nuestro pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. O sea, estar presto a sucumbir a la obediencia a la palabra de Dios antes de satisfacer nuestros deseos. Nuestros deseos es que yo soy así y tengo que actuar así porque es que yo nací así y así me muero. Grave. Tenemos que sucumbir ante la obediencia a la palabra de Dios. Dios nos quiere humildes, no nos quiere rebeldes. Anteriormente éramos rebeldes, ¿sí? La palabra de Dios dice una cosa y nosotros íbamos por otro lado. No, tenemos que ser sumisos a la palabra de Dios. Ese es el verdadero cristiano. Nuestra vida antes de conocer el Evangelio vivíamos en tinieblas. Y tiniebla no es el reino de Satanás, como algunos interpretan. Tiniebla es toda actuación nuestra que está fuera de la luz de Cristo, fuera de la palabra de Dios, porque Cristo es luz. Cuando nosotros andamos en luz es que andamos obedeciendo en la palabra. Pero cuando andamos en tinieblas es cuando andamos conforme a nuestros propios criterios, a nuestro propio parecer. Terminamos haciendo lo malo, lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros vivimos en tinieblas, andamos muertos en delitos y pecados. Eso se llama corrupción. Así nos dice Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios 2, 3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cuando nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, vivimos en tinieblas. No es que estamos de que es Satanás, ni que la bruja, que no se trata de nada de eso, ni Halloween, ni nada por el estilo. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios 2:3, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros hacemos la voluntad nuestra, estamos en desobediencia de Dios, somos enemigos de Dios. ¿No lo sabía? Pues sépalo. Toda la persona que actúa en contra de lo que Dios nos manda, nos constituimos en enemigo de Dios. Todo el que practica pecado es enemigo de Dios, aunque crea que está bien con Dios, aunque todas las personas creen estar bien con Dios. No, si usted está en contravía de la palabra de Dios, le digo desde ahora, es enemigo de Dios. Entonces, nuestra vida, después de conocer el Evangelio, es cuando ya empezamos a vivir en luz, en santidad, apartado de los deseos de la carne, de los deseos vanos. Vivimos en santidad y justicia, es lo que el Señor quiere. Por eso Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya estamos cristianos y empezamos a vivir en justicia y en santidad y ya no vivimos conforme a los deseos de nuestra carne? Empezamos a vivir en luz. Y si vivimos en luz, pues tenemos que empezar a obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si fallamos? Porque nosotros podemos fallar en cualquier momento, un momento de ira, en un momento de pasión, en un momento de qué sé yo, tantas circunstancias que nos pueden presentar en esta vida que podemos pecar, porque todos somos pecadores. El mismo apóstol Pablo lo reconoció, que Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando fallamos? Por nuestras rebeliones, por ese espíritu rebelde que todos tenemos. No tenemos que presentar sacrificio alguno, sino que como ya Cristo sufrió nuestro pecado, tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado por excelencia, Cristo. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado intercesor para con el Padre. Por eso en 1 Juan capítulo 2, verso 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la regla general que Dios nos manda es que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación, o sea, el sacrificio perfecto. No tenemos que hacer ningún sacrificio físico, tenemos que buscar es de Cristo. Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Aquí nos dice la palabra que Cristo murió por el pecado de toda la humanidad, pero solamente son santificados aquellos que aceptan ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como redención para sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos diferentes a los demás, que seamos santos. Ser santo significa ser apartado, ser diferente, ser santo porque Él es santo. Pero somos santos o santificados no con nuestras fuerzas de dominar el pecado, no, sino con su poderoso Espíritu Santo. Él nos da la ayuda de su poderoso Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, no los dejaré solos, mandaré el Consolador, el Paracleto, que es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Así que nosotros tenemos que evitar hacer lo malo. En 1 Pedro 1:15 nos dice, así que no hagan lo malo, sino que manténganse apartados del mal. Y cuando vengan las tentaciones, siempre entremos en oración, en ayuno, en disciplina con respecto a la palabra de Dios, para que podamos salir airosos en ese momento en que venga la prueba o que venga la tentación. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos diferentes, que nos apartemos del mal, dejar atrás las costumbres pasadas. Roguemos al Padre para que nos ayude a través de su poderoso Espíritu Santo. Ya para concluir, podríamos decir que la meta del cristiano es la obediencia, más que la santidad, porque la obediencia es la que nos lleva a la santidad. La obediencia es la que nos lleva a ser salvos. Y la obediencia está en función de cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solamente la podemos cumplir cuando escuchamos su palabra, y es que esa palabra nos va a dar fe, porque acuérdense que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, pero no quedarse solamente en la fe, sino poner por obra la fe, porque la fe sin obras es muerta. Tenemos que tener una vida transformada con base en la fe. Eso se denomina una fe viva, porque de lo contrario tendríamos una fe muerta. ¿Qué significa tener una fe muerta? Simplemente creer en Dios. Y todo el mundo cree en Dios. Hasta los demonios creen en Dios, dice la palabra de Dios, y tiemblan. Miren lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a una fe muerta. Santiago 2:14 nos dice, y hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tienes obra? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es no. La fe no lo va a salvar. ¿Por qué? Porque no pone por obra la fe. Si usted ve con hambre a su hermano, a su prójimo, y lo puede ayudar, y simplemente le dice, ves con Dios, ves tranquilo, come tranquilo, pero no lo ayuda, ¿de qué le va a servir su fe? Tenemos que tener una fe viva. La fe viva implica obra, hacer obra que demuestren que usted realmente es salvo, que somos salvos. Eso es lo importante. Entonces, y más adelante en el verso 26 del capítulo 2 de Santiago nos dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, el verdadero cristiano, el que tiene una fe viva, practica la fe que tiene, ayudando, haciendo obras de caridad, haciendo obras de beneficencia en un momento dado. Entonces, la meta del cristiano es cumplir la voluntad de Dios. Cuando perseveramos en la obediencia, empezamos a vivir en santidad, fácil. Vivir en santidad es vivir en obediencia en la palabra de Dios. Y si hemos pecado, acuérdense que tenemos abogado
con el Padre a Jesucristo, que es nuestro intercesor, nuestro abogado. Vivir en santidad significa el no hacer lo que el mundo hace. Porque el mundo lo hace y yo tengo que hacerlo. No, yo no hago lo que hace el mundo, yo hago lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no ha visto a Dios ni lo ha conocido. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Que el que conoce a Dios en obediencia a la palabra de Dios vive en santidad y no hace lo que el mundo hace. Y entonces empieza a vivir en santidad. En santidad, ¿qué significa vivir en santidad? Que dejamos los afanes del mundo. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón andan en un mundo de tinieblas, andan en un mundo de sosiego, andan que no les alcanza nada para nada, ¿verdad? Andan en un afán constante. Pero cuando estamos confiando en que Dios tiene control de todas las cosas y entramos en oración cuando vengan esos afanes, ¿qué va a venir sobre nosotros? La paz de Cristo inundará nuestros corazones. Miren lo que nos dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Cuando vengan esos afanes, ya sea de comprar algo, de hacer algo indebido, hacer algo que va contra la palabra de Dios, mire lo que nos dice Efesios 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuando sobrevengan los afanes del mundo, es indicativo que tenemos que entrar en oración, pedirle a Dios que nos ayude, que nos mande su poderoso Espíritu Santo, que nos fortalezca. ¿Y qué pasará? Que la paz de Dios inundará nuestros corazones y ese afán se va a ir de nuestros corazones, se nos va a ir inmediatamente de nuestra vida. Con la paz de Cristo. Entonces, con la paz de Cristo que viene como consecuencia de una oración, pues vamos a salir airosos ante los afanes del mundo. Y además esa salvación que es presente, que salimos de los afanes del mundo a través de la paz que Cristo nos da, tenemos una salvación futura, una vida eterna en Cristo Jesús, que es la gran promesa que Dios nos ha dado, la gran promesa que nos dio, que es vida eterna. Cuando nosotros andamos en obediencia, ¿y qué pasa si nosotros fallamos? Ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros fallamos en obediencia a la palabra de Dios? Tenemos un abogado, un intercesor que intercede por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. La meta del cristiano es la obediencia a la palabra de Dios. A través de la obediencia llegamos nosotros a la santidad y la santidad nos lleva a la salvación. Y además la obediencia demuestra nuestro amor a Dios y al prójimo. Entonces lo importante de todo, la vida cristiana se resume en obediencia a la palabra de Dios, porque anteriormente éramos rebeldes a ella. Y mire, para terminar, lo que nos dice 1 Juan capítulo 5, verso 3, ya para concluir. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir que no son gravosos los mandamientos que Él nos da? No son difíciles. ¿Y por qué no son difíciles? Porque no nos deja solos. Él nos da su poderoso Espíritu Santo que nos ayuda a poder obedecer, a poder doblegar nuestros deseos carnales que se oponen a los deseos espirituales. Acuérdense que hay una lucha grande. La verdadera guerra espiritual está entre los deseos carnales y los deseos espirituales. Pero Dios no nos ha dejado solos. A través del poderoso Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos nosotros doblegar los deseos carnales para que podamos hacer los deseos espirituales, que es obediencia a la palabra de Dios. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy de cuál es la meta del cristiano, que es la obediencia a su palabra, la cual nos da salvación y a través de la salvación obtenemos vida eterna.